Hola y bienvenido. Hay algo curioso sobre la naturaleza humana que casi nadie se detiene a observar. Las personas no molestan a cualquiera, no provocan a cualquiera, no intentan dominar a cualquiera. Siempre se eligen cuidadosamente a quién hacerlo. Y la razón es más simple de lo que parece. La mayoría de la gente revela, sin darse cuenta, exactamente dónde puede ser tocada, provocada o controlada. Una mirada de desprecio basta para arruinarles el día. Y una palabra mal colocada puede arrastrarlos a una discusión inútil. Un gesto de indiferencia los consume por dentro. Y en ese momento ocurre algo que muy pocos perciben. Han perdido el control. No porque alguien sea más fuerte, no porque alguien tenga más poder, sino porque alguien logró tocar el único lugar donde la mayoría de las personas son vulnerables: su reacción emocional. Los grandes estrategas de la historia entendían esto con una claridad casi incómoda. Entre ellos, y uno de los observadores más fríos y precisos de la naturaleza humana, fue Nicolás Maquiavelo. Mientras otros hablaban de moral, ideales o buenas intenciones, él estudiaba algo mucho más real: el comportamiento humano cuando el poder, el orgullo y el ego entran en juego. Y lo que descubrió es inquietante. Las personas rara vez atacan a quien no puede ser alterado, rara vez provocan a quien no reacciona, rara vez insisten con quien no ofrece ninguna grieta emocional. Y porque provocar a mismo a alguien es en esencia una forma de probar poder. Es como lanzar una piedra a un lago. Si el agua se agita, el lanzador sabe que logró algo. Si el lago permanece inmóvil, la piedra pierde sentido. Aquí es donde aparece una verdad que puede cambiar completamente la forma en que te relacionas con el mundo. Quien domina sus reacciones, domina el juego. La mayoría de las personas intenta controlar lo que ocurre fuera, las palabras de otros, las opiniones, las críticas y las actitudes. Pero eso es imposible. No puedes controlar lo que otros dicen. No puedes controlar lo que otros piensan. No puedes controlar lo que otros intentan hacer. Lo único que realmente puedes dominar es el lugar donde comienza todo: tu mente. Y cuando alguien domina ese punto, ocurre algo extraño. Las provocaciones empiezan a desaparecer. Las personas que antes intentaban incomodarte pierden interés. Las discusiones dejan de encontrarte. Las manipulaciones se vuelven inútiles. Y no porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no pueden entrar en ti. Imagina por un momento una escena muy común. Alguien lanza un comentario sarcástico en una reunión. Algo diseñado para ridiculizarte ligeramente. Lo suficiente para incomodar, pero no lo suficiente para parecer un ataque directo. Todos miran. El objetivo no es el comentario. El objetivo es la reacción. Si te defiendes con nerviosismo, la persona obtiene poder. Si respondes con enojo, obtiene aún más. Y si intentas justificarte, ya ha ganado completamente. Pero cuando alguien responde con calma absoluta, algo se rompe en el juego. El provocador queda suspendido en el aire, como un actor que olvidó su guión. Ese instante de silencio tiene un efecto extraño en la psicología humana, porque las personas esperan emoción, esperan conflicto, esperan resistencia. Cuando no encuentran nada, pierden su punto de apoyo. Y esto nos lleva al primer principio silencioso que separa mito y betín: a quienes viven reaccionando del mundo y a quienes lo observan con una calma casi inquietante. Las personas que no pueden ser provocadas se vuelven con el tiempo intocables, no porque sean más agresivas, sino porque nadie encuentra la puerta de entrada. En la práctica esto no significa reprimir emociones ni fingir indiferencia. Eso sería otra forma de reacción. Y significa comprender algo mucho más profundo sobre la mente humana. La mayoría de las provocaciones no buscan verdad, buscan control. Un insulto rara vez busca comunicar algo. Una burla rara vez busca hacer reír. Una crítica rara vez busca mejorar algo. Casi siempre buscan medir tu estabilidad. Es una prueba. Y cada vez que reaccionas de forma impulsiva, revelas exactamente dónde estás expuesto.
Por eso las personas que han estudiado el poder, y desde estrategas políticos hasta líderes silenciosos en la historia, desarrollan una habilidad que parece simple desde fuera, pero es extremadamente difícil para la mayoría. Aprenden a observar sin reaccionar, no porque no sientan nada, sino porque entienden el valor de algo que casi nadie protege hoy en día: su centro. La mente humana tiene una tendencia curiosa. Cuando alguien logra alterar tu estado emocional, durante unos segundos esa persona controla tu comportamiento. Y tu tono de voz cambia, tu postura cambia, tus decisiones se vuelven impulsivas. Es un pequeño secuestro psicológico, y quien lo provoca, lo sabe. Ahora bien, existe una diferencia enorme entre alguien que intenta mantener la calma y alguien que realmente ha comprendido el mecanismo detrás de estas provocaciones. La primera persona lucha contra su reacción, la segunda ya no entra en el juego. Cuando llegas a ese punto, ocurre algo casi paradójico, y las personas que antes intentaban molestarte empiezan a evitar hacerlo, no porque te teman, sino porque ya no obtienen recompensa. Provocar a alguien emocionalmente reactivo es como presionar un botón que siempre funciona. Provocar a alguien que no reacciona es como presionar una pared, y la mente humana odia desperdiciar energía en paredes. Lo que pocos entienden es que este tipo de dominio no nace del orgullo ni de la frialdad superficial, y nace de comprender profundamente cómo funciona el ego humano. El ego necesita defenderse, necesita demostrar que tiene razón, necesita proteger su imagen, necesita responder, pero cada vez que lo hace, se vuelve predecible, y lo predecible es manipulable. Las personas más difíciles de perturbar son aquellas que han aprendido a observar su propio ego como si fuera un personaje más dentro de su mente. Cuando alguien intenta provocarlas, no sienten la necesidad inmediata de reaccionar. Y primero observan la intención, observan el contexto, observan el juego. Y en ese espacio de silencio mental ocurre algo poderoso. La provocación pierde su fuerza, porque la provocación solo funciona cuando encuentra una mente dispuesta a reaccionar sin pensar. Y esa es la verdadera razón por la que algunos individuos parecen atravesar conflictos, críticas y ataques sin que nada los altere realmente. No es suerte, es dominio interno. Un dominio que, y cuando se desarrolla completamente, produce un efecto muy particular en el entorno. La gente empieza a pensarlo dos veces antes de intentar incomodarte, porque en el fondo todos perciben algo. Perciben que no están tratando con alguien fácil de mover, y en la psicología humana, pocas cosas desmotivan más a un provocador que sentir que está frente a una mente imposible de sacudir. Pero dominar las reacciones no es simplemente permanecer en silencio cuando alguien te provoca. Eso sería demasiado superficial. El verdadero dominio comienza mucho antes de la provocación. Comienza en la forma en que interpretas el comportamiento de los demás. La mayoría de las personas comete un error psicológico muy común. Creen que todo lo que otros hacen está relacionado con ellos. Si alguien critica, sienten que es un ataque personal. Si alguien se muestra distante, lo interpretan como desprecio. Si alguien es sarcástico, creen que busca herirlos. Pero la realidad es mucho más interesante y mucho más útil para quien aprende a verla. La mayor parte del comportamiento humano no tiene que ver contigo, tiene que ver con la otra persona, sus inseguridades, su necesidad de reconocimiento, su frustración acumulada, su deseo de sentirse superior por unos segundos. Cuando comprendes esto profundamente, muchas provocaciones empiezan a verse casi transparentes. Imagina a alguien que constantemente intenta ridiculizar a otros en conversaciones. Interrumpe, lanza bromas incómodas, busca pequeñas grietas en los demás. A simple vista parece una persona segura, pero si observas con atención, descubrirás algo curioso. Casi siempre lo hace cuando hay público, porque en realidad no está intentando atacarte, está intentando alimentar su propia imagen. La provocación en ese caso
es solo una herramienta para conseguir atención. Y aquí ocurre algo que cambia completamente la dinámica del poder. Cuando alguien busca provocar y encuentra una reacción intensa, obtiene exactamente lo que quería: energía emocional. Pero cuando encuentra calma, indiferencia estratégica o incluso una ligera sonrisa, su mecanismo deja de funcionar. Es como si su intento de control se evaporara en el aire. Este fenómeno está profundamente ligado a cómo funciona el cerebro humano. Y nuestro sistema nervioso está diseñado para responder a estímulos emocionales fuertes. Un insulto, una burla o una provocación activan regiones relacionadas con la amenaza y el orgullo. Durante unos segundos, el cerebro interpreta esas palabras como si fueran un peligro real. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la mente busca responder. Es un mecanismo antiguo, casi primitivo. Pero quienes aprenden a observar este proceso desde dentro desarrollan una ventaja enorme. Y en lugar de reaccionar automáticamente, crean un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio puede durar apenas 2 segundos, pero en esos 2 segundos ocurre algo extraordinario. La mente recupera el control. Ese momento de pausa cambia todo el juego psicológico, porque la persona que intentó provocarte esperaba una respuesta inmediata. Esperaba emoción, defensa, tensión. Cuando no la recibe, algo dentro de su propia mente empieza a incomodarse. La seguridad que tenía desaparece. De pronto se pregunta si exageró, si quedó mal frente a los demás, si su comentario no tuvo el efecto esperado. La energía cambia de dirección. Ahora no eres tú quien está reaccionando. Es la otra persona quien comienza a sentirse expuesta. Este pequeño giro psicológico es uno de los secretos más poderosos que comprendieron los grandes observadores de la naturaleza humana. Entre ellos, nuevamente aparece la mirada fría y calculadora de Nicolás Maquiavelo. Y Maquiavelo entendía que el poder rara vez se impone a través de explosiones emocionales. El verdadero poder se manifiesta en la capacidad de permanecer estable cuando otros intentan desequilibrarte. Una mente estable es difícil de dominar, y una mente difícil de dominar se convierte inevitablemente en una presencia que impone respeto. Piensa en aquellas personas que sin levantar la voz logran dominar una vida habitación entera. No discuten innecesariamente, no reaccionan a cada comentario y no se apresuran a defender su ego. Observan y cuando finalmente hablan, todos escuchan. No porque griten más fuerte, sino porque su silencio previo creó peso psicológico. La mayoría de las personas pierde ese peso porque responde a todo. Cada crítica recibe una defensa, cada burla recibe una contraofensiva. Cada provocación recibe atención, y al hacerlo, sin darse cuenta, entregan algo muy valioso: su estabilidad emocional. Quien controla tus emociones durante unos segundos, controla tu comportamiento durante esos mismos segundos. Ahora bien, existe otro aspecto mucho más sutil en este juego de provocaciones. Algunas personas no buscan una reacción inmediata, buscan algo más lento. Buscan sembrar pequeñas incomodidades, comentarios ambiguos, bromas disfrazadas, observaciones que parecen inocentes pero tienen una ligera carga de desprecio. Este tipo de provocación es más sofisticada y no busca una explosión emocional, busca instalar una duda. Y si la mente cae en esa trampa, empieza a pensar en ello durante horas. ¿Por qué dijo eso? ¿Estaba insinuando algo? Tal vez deberían haber respondido. Ese diálogo interno es en realidad otra forma de control, porque incluso cuando la persona ya no está presente, sigue ocupando espacio en tu mente. Quien domina verdaderamente su mundo interior aprende a detectar ese mecanismo rápidamente. Observa el comentario, lo analiza brevemente y luego lo deja ir. No porque sea débil, sino porque entiende algo que la mayoría olvida. La atención es una forma de poder. Cada minuto que pasas pensando en alguien que intentó provocarte es un minuto de tu energía mental entregado gratuitamente.
Las personas que parecen imposibles de molestar han comprendido esta economía psicológica. Son extremadamente cuidadosas con su atención. No la entregan a cualquier comentario. No la entregan a cualquier crítica. No la entregan a cualquier provocación. Porque saben que la mente funciona como un foco de luz. Donde pones tu atención, crece. Si pones tu atención en provocaciones, vivirás rodeado de ellas. Si la retiras con calma, muchas desaparecen por sí solas. Este tipo de dominio interno produce un efecto silencioso pero muy poderoso en las relaciones humanas. Las personas empiezan a percibir algo distinto en ti. No necesariamente saben explicarlo, pero sienten que sus intentos de provocación no encuentran terreno fértil. Y cuando eso ocurre repetidamente, la dinámica cambia. Algunos dejan de intentarlo. Otros empiezan a tratarte con más cuidado, y unos pocos, los más observadores, incluso empiezan a respetarte. No porque hayas demostrado agresividad, sino porque demostraste algo mucho más raro en el mundo actual: control sobre ti mismo. En una sociedad donde casi todos reaccionan impulsivamente, la calma estratégica se vuelve una forma silenciosa de poder. Un poder que no necesita demostrarse constantemente. Un poder que simplemente está ahí. Con el tiempo, quienes dominan este principio descubren algo aún más profundo. La mayoría de los conflictos humanos no nacen de grandes diferencias. Nacen de pequeñas reacciones mal controladas. Una palabra provoca una respuesta. Esa respuesta provoca otra más intensa. Y en cuestión de minutos, dos personas quedan atrapadas en una espiral emocional que ninguno planeó realmente. Pero alguien que ha aprendido a dominar su mente rompe ese ciclo en el primer segundo. No entra en la escalada. No alimenta el fuego. No se deja arrastrar por la necesidad de demostrar algo. Simplemente observa y decide. Y esa decisión silenciosa tiene un efecto sorprendente. La provocación pierde su combustible. Aquí es donde aparece la verdadera esencia de este principio. Y dominar esto no significa volverte frío, distante o indiferente al mundo. Significa algo mucho más poderoso. Significa que nadie puede usar tus emociones como una herramienta contra ti. Cuando alguien intenta provocarte y encuentra una mente estable, ocurre algo curioso en la dinámica del poder. El juego se invierte. La persona que buscaba control empieza a sentirse incómoda. La persona que esperaba una reacción comienza a dudar. La persona que intentaba dominar se queda sin terreno. Porque el control emocional produce un tipo de presencia que las personas perciben incluso sin entenderla del todo. Es una calma que no necesita imponerse. Es una estabilidad que no depende de la aprobación de nadie. Y esa clase de estabilidad tiene un efecto casi magnético en la psicología humana. Las personas pueden discutir con alguien impulsivo, pueden desafiar a alguien reactivo, pero frente a alguien que permanece imperturbable, la mayoría simplemente pierde interés en provocar. Y esa es la razón por la que algunas personas parecen atravesar críticas, burlas o conflictos sin que nada logre realmente sacudirlas. No es que el mundo no intente tocarlas, es que aprendieron a no entregar el control de su mente a cualquiera. En ese momento ocurre algo que muchos tardan años en comprender. La verdadera fortaleza no está en responder a todo, está en elegir a qué no responder. Y cuando llegas a ese punto, las provocaciones dejan de ser ataques y empiezan a verse como lo que realmente son: intentos torpes de obtener poder emocional. Intentos que se disuelven en silencio cuando encuentran una mente que no reacciona. Tal vez por eso los grandes observadores de la naturaleza humana, como Nicolás Maquiavelo, entendían que el dominio más importante no era sobre otros, sino sobre uno mismo, porque quien domina su mente, domina su presencia, y quien domina su presencia se vuelve lentamente, y alguien a quien es muy difícil perturbar. Alguien a quien es muy difícil manipular. Alguien a quien simplemente dejan en paz. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces en tu vida alguien logró alterar tu estado emocional con una sola frase?
¿Cuántas veces entregaste tu energía, tu tiempo y tu calma a personas que ni siquiera lo merecían? Y la mayoría de las personas pasa años reaccionando, sin darse cuenta de que la verdadera ventaja siempre estuvo en el mismo lugar, en su capacidad de elegir cómo responder. Cuando aprendes a dominar eso, algo cambia silenciosamente en tu vida. Las provocaciones pierden fuerza, las discusiones innecesarias desaparecen, y poco a poco empiezas a notar algo que antes parecía imposible. La gente deja de intentar molestarte, no porque el mundo se haya vuelto más amable, ni sino porque tu mente dejó de ser un lugar fácil de invadir. Si este tipo de conocimiento sobre la mente humana, el poder y la psicología profunda te resulta interesante, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí exploramos las estrategias, los principios y las verdades incómodas sobre la naturaleza humana que casi nadie explica. Y si este video te hizo ver las provocaciones desde una perspectiva completamente distinta, deja tu like. A veces, y una sola idea bien comprendida puede cambiar la forma en que te relacionas con todo el mundo. Y la mente humana es mucho más compleja de lo que la mayoría imagina.